discutimos arduamente la posibilidad pragmática de poner un cerrojo metabólico a los tumores. Quiero recalcar exactamente esta frase, que es que los tumores son más eficientes mientras más grandes son. De ahí la enorme importancia de coartar el proceso de tumorigénesis en sus fases primarias tempranas. Y el metabolismo tumoral es relevante. El tema subyacente de que atraviesa todo nuestro discurso, nuestra narrativa, es evidentemente nuestra práctica clínica, que los tumores son entidades hipermetabólicas, consumen enormes cantidades de glucosa por unidad de tiempo, también glutamina y otros aminoácidos, otras sustancias de 3 carbonos, como la alanina o el piruvato o el lactato o el glicerol. Pero volviendo al asunto, si tenemos en cuenta que los tumores, como los organismos vivos también, son más eficientes mientras más grandes son, en términos metabólicos, hay que ilustrar esto de una manera, porque tiene una enorme relevancia clínica. Hay una ley particular que describe esto, la ley de Kleiber, o la ley de los 3/4, que describe esencialmente que la tasa metabólica, expresada en esta fórmula como Q, o sea, la tasa metabólica basal, es proporcional a la masa del cuerpo del animal elevado a la potencia de los 3/4. Desde este punto de vista, los estudios calorimétricos son fascinantes al respecto. Vamos por la facilidad del cálculo aritmético, pero en vez de usar una esfera que representa mejor a un organismo vivo, vamos a usar un pequeño cubo. Lo interesante es que en la medida que los cuerpos se hacen más voluminosos, en la medida en que crece su masa, la superficie es proporcionalmente más pequeña. Es decir, mientras mayor masa tiene un cuerpo, un organismo, menor es su superficie relativa a su masa. Lo cual tiene una implicancia muy profunda en la biología, porque significa que la disipación de calor de la superficie del animal es progresivamente menor mientras más grande es. Esto es por la razón por la cual un enorme elefante consume proporcionalmente menos comida que un pequeño ratoncito relativo a su masa. Vamos a ilustrarlo con el cubo, ¿no? En este caso, vamos a decir que la arista del cubo es igual a 1, ¿sí? Y lo que es claro de esto, si quiero saber el volumen del cubo, la fórmula del volumen es muy sencillamente, es la arista elevada al cubo. Mientras que el área es simplemente, nuevamente en un cubo, como un cubo tiene 6 lados, siempre el área es 6 por una de esas caras, es decir, la arista al cuadrado. Si desarrollamos entonces la simple aritmética de evaluar la relación entre volumen y área de un objeto, de un cubo, como metáfora del organismo viviente, esencialmente el volumen, entonces pongámosle el valor de A, el valor de la arista es 2. En tal caso, entonces, el volumen de ese cubo es A, es decir, 2 al cubo, mientras que el área es 6 veces la arista, es decir, 2 al cuadrado. De lo cual sigue que si el valor de A es 1, o si el valor de A es el doble, 2, o si el valor de A es 4, el doble, o si el valor de A es 8, las áreas y volúmenes respectivos serán cuando la arista del cubo es 1, su volumen es 1 centímetro cúbico y su área 6 centímetros cuadrados. Cuando A es 2, su volumen es 8 centímetros cúbicos y su área 24 centímetros cuadrados. Cuando A es 4, su volumen es 64 centímetros cúbicos y su área 96 centímetros cuadrados. Mientras que cuando A, la arista, es 8, su volumen es 512 centímetros cúbicos, mientras que su área es 384 centímetros cuadrados. Aquí hay una interesante proporción que emerge, una ley de poder, sin embargo. Lo que de estos simples cálculos emerge es que en la medida en que se incrementa la masa de un organismo o de un tumor, se va modificando sustancialmente la relación superficie-masa. Pongamos otra vez para terminar el ejemplo, cuando A es igual a 1, las proporciones, cuántas veces más área que volumen tiene, son, en este caso, seríamos 6 contra 1, o sea, el volumen es 6 veces más grande que el área es 6 veces más grande que el volumen. 3 contra 1, es decir, cuando la arista es 2,
su área es solamente 3 veces más grande que el volumen, y ahí empezó a aparecer la magia, cuando A es 4, la arista es 4, apenas es 1.5 veces más grande, es apenas 50%, y aquí empieza a ser negativo, cuando la arista es suficientemente grande, por encima de cierto punto, es 0.75 a 1. Es decir, el área pasó de ser 6 veces más grande que el volumen, a ser 3 veces más grande que el volumen, a ser apenas 1,5 veces más grande que el volumen, o a ser en realidad ya el área menor que el volumen. Y esto es de una enorme importancia finalmente en la clínica, porque tiene que ver, y esta es una de las razones por la cual no podemos usar como modelo preclínico un ratoncito, tener un tratamiento exitoso en una especie muy pequeñita, tanto en su masa como en su coeficiente de encefalización, y esperar que eso se traslade, ese modelo preclínico se traslade eficazmente, exitosamente al ámbito humano. Una cosa es hacerlo in vivo en especies pequeñas y otra cosa es hacerlo in homo, en el Homo sapiens sapiens, ¿no? Espero que eso haya clarificado las discusiones del día de hoy.